Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, feliz Navidad, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida. Les habla Alicia Lois, médico de familia. Este programa dedicado a la medicina, a la salud. En el control de sonido, como siempre, me acompaña José Luis Lois. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Alicia. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y en el micro de estos estudios centrales de Radio María me acompaña en esta octava de Navidad mi amiga Leila Hernández, también médico de familia como yo. Buenos días a todos y lo mismo, feliz Navidad. Muchas gracias por venir, Leila, en estos días tan apretados, pero tan bonitos, por supuesto. De fondo vamos a ir oyendo el villancico Emmanuel, que nos encanta, y sabiendo que en estos días del año, bueno, lo primero de todo, le quiero dedicar este programa que no dedico nunca a nadie, pero hace un mes escaso, justo, o hace un mes, el 29 de noviembre, falleció mi tía Angelines, nuestra fan número 1, la que siempre me escribía después de los programas. Bueno, pues después de comulgar en la parroquia, tuvo un derrame cerebral y falleció. Así que, bueno, pues directa al cielo, si Dios quiere, esperemos que allí esté con el Señor y cuidándonos seguro también de la mano de la Virgen, que tanto les gustaba oír nuestros programas. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por su vida y bueno, pues a toda mi familia también les quiero mandar un fuerte abrazo. Pero no poniéndonos tristes, alegres, porque el Señor ha venido a salvarnos y eso es lo más importante, y por eso ha cambiado la historia y el calendario y todo. Hace 2025 años que el Señor quiso hacerse hombre como nosotros. Pues nada, como en este programa hablamos de salud y de enfermedad, y en uno a final de año y a principio de curso siempre se propone buenos propósitos, pues hoy traemos, y ahora nos va a leer Leila, la conocida como décima de Letamendi, que es una estrofa de 10 versos que recoge poéticamente los mejores consejos para una vida sana, que bueno, pues es lo que busca la gente cuando dice deseo salud, ¿no? Y es verdad que la salud, que no es lo más importante, y ahora cuando nos deseemos un feliz año también, pues va a estar eso de la salud. No, la salud no es lo más importante. La salud ayuda, pero lo que importa es la salvación del alma, y la salud, pues que tiene mucho que ver esa raíz de salud con salvación, pues sobre todo que sea del alma, ¿no? Como decimos después de rezar el rosario, salud de alma y cuerpo, ¿no? Pues la salvación sobre todo de alma y cuerpo. Bueno, pues lo que hoy interpretamos como hábitos saludables, que son fundamentales en medicina preventiva, que conforman un estilo de vida saludable, lo recoge también muy bien esta décima de Letamendi. La décima dice así: vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios en no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Si masticáramos estos versos, la verdad es que podríamos dar para un programa entero. Sí. No es de lo que va a ir hoy el programa, pero bueno, lo que está en ella, la alimentación, el ejercicio, la higiene, que dice en el primer verso, ¿no? Vida honesta y ordenada, el ocio, ejercicio y diversión, recomendando también la moderación, el uso de medicamentos, dice pocos remedios, limitar los tóxicos también, por supuesto, el alcohol, etcétera. La calma, no apurarse nunca por nada, decía Leila, el control del temor, no tener nunca aprensión, o sea, tampoco agobiarse con las preocupaciones de la vida, incluso la enfermedad, ¿no? Que a veces es casi más la propia preocupación de estar enfermo que lo que es enfermedad. Lo vemos continuamente en la consulta, ¿no? Cuánta gente viene agobiada queriendo hacerse miles de analíticas, buscando miles de cosas, cuando no se preocupa quizá por las cosas sencillas de la vida. Continua actividad, lo que se pueda, buena para el cuerpo y también para la mente. La verdad es que es una síntesis magistral, estimulante para cumplir los objetivos de vida saludable, y por supuesto también leer y escuchar buena música como esta que estamos oyendo.
como el Señor está con nosotros, pues estamos contentos, no tenemos nada que temer y vamos como siempre con el sumario de hoy. En el programa médico de hoy hablaremos en una primera parte, hablaremos hoy en el programa del estreñimiento. No es demasiado agradable el tema, pero es que es parte de nuestra consulta. Es necesario a veces. Es necesario. Y luego al final, en los primeros auxilios, hablaremos de cómo actuar en un corte, por eso de los cuchillos del jamón que tantos cortes dan en esta época. Yo ya he visto alguno en esta época, no sé si tú, Leila, también. Sí. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Pueden escuchar nuestros programas, que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y los anteriores. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decía en el sumario, estoy aquí con Leila Hernández, médico de familia igual que yo, y vamos a hablar del estreñimiento, que, pues no es lo más agradable para hablar, pero es verdad que a mucha gente le preocupa. ¿Y qué es el estreñimiento? Porque, claro, cuando decimos de que alguien sufre de estreñimiento, ¿a qué nos referimos? ¿Es que no hago más que una deposición? ¿Es que me sale más dura, más seca? Pues médicamente se define que el estreñimiento es cuando el número de deposiciones es inferior a 3 a la semana. Y es cierto que suelen ser heces secas, que molestan mucho más en la defecación. Lo normal, o lo que se considera como la normalidad en frecuencia de deposiciones de heces, es entre 3 al día y 3 a la semana. Claro, ahí hay un rango bastante variable. Entonces, también es cierto que se puede considerar estreñimiento cuando se pasa de una frecuencia mayor a una menor, pues alguien que está haciendo 2 deposiciones al día, de pronto que haga una deposición cada 3 días, pues también se consideraría estreñimiento. Sí, pero que está dentro de lo normal, no hacer todos los días tampoco es un problema. Entonces, debe tratarse pues porque puede estar relacionado con diverticulitis y cáncer de colon. Pero si una persona habitualmente, como dice Alicia, tiene 2 deposiciones al día, o una persona tiene 4 deposiciones a la semana y no va todos los días, no pasa nada. Se pueden juntar y decir, pues yo voy 2 veces al día y yo voy una cada 2 días, y siguen siendo ambos normales. Sí, un paréntesis con esto de la diverticulitis que dice Leila. Los divertículos son unos saquitos, como unos sacos, bolsitas que se forman en la parte final del colon cuando hay más presión de la habitual, por esto del estreñimiento, que en principio tener divertículos no es ningún problema, se pueden tener y es un hallazgo, pues a lo mejor se hace una colonoscopia y se ve que hay divertículos. Cuando se inflaman, ya saben nuestros oyentes que la itis es la inflamación o infección de estos saquitos, es cuando puede dar dolor y es una urgencia porque hay que hacer dieta y posiblemente poner antibiótico y tratarlo posiblemente incluso en el hospital. Pero tener divertículos, la diverticulosis, que se asocia al estreñimiento, puede no dar síntomas en toda la vida y ser un hallazgo simplemente pues que se encuentra en la colonoscopia. Y luego el cáncer de colon, que ya hablamos en un programa previo de él, que es verdad que es un problema muy importante, parece que hay muchos factores de riesgo. La propia edad es un factor de riesgo, lógicamente. Hay factores genéticos que pueden afectar. Y hombre, el estreñimiento es uno de los síntomas, pero también puede dar otro tipo de síntomas como las heces que decíamos, esas negras con sangre, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a hablar del estreñimiento en general y luego nos vamos a fijar un poquito más en los ancianos, porque es el que más nos preocupa, quizás el más complicado de manejar por el tema de la movilidad y tal. Pero bueno, mucha gente que nos estoy oyendo que diga, pues yo sufro de estreñimiento de toda la vida o es mi cruz, tal. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las causas y del tratamiento en general. Vale, pues las causas, son diversas, pero las recoge Letamendi en su 10ª, porque al fin y al cabo están relacionados con ese estilo de vida y esos hábitos alimentarios. Una persona que tiene poca actividad física o que hace baja ingesta de fibra, el no beber suficientes líquidos, el consumir ciertos medicamentos también puede causar estreñimiento.
El uso de laxantes, que esto lo explicaremos un poquito mejor después, pero el uso de laxantes también puede generar el estreñimiento. No tener un hábito intestinal y no acudir al baño cuando se siente deseo. El reprimir el deseo de la defecación también puede ir en contra de esas deposiciones y hacer un estreñimiento. Claro, esto pasa mucho con la vida que llevamos rápida. Me levanto corriendo, no tengo ese tiempo, digamos, antes de irme a trabajar para estar en casa tranquilo y que mi cuerpo haga los reflejos necesarios, porque hay unos reflejos que ahora podemos explicar, que bueno, el propio reflejo de levantarse de la cama produce en el intestino un reflejo que se llama ortostatismo. Bueno, el reflejo ortocólico, perdón, no me salía. Eso, perdón. El reflejo ortocólico, que es al levantarme se mueven los intestinos y puede haber una deposición. Y luego también está el gastrocólico, cuando yo como hago deposición porque también se activa por ejemplo, el momento del desayuno, ¿no? Pues es un muy buen momento. Para luego por tanto, al levantarse después de desayunar tranquilamente, poder tener un momento de calma. Yo muchas veces reconozco que si voy corriendo a todos lados, pues inhibo, no lo dejo y luego también yo digo que yo tengo el reflejo casacólico, que es, si no estoy en mi casa, es muy posible que no haya reflejo. Que eso yo creo que pasa mucho en la sociedad. Efectivamente, en cualquier sitio pues no hay gente que no tiene problema, pero los que tienen más problema pues puede pasar. O sea, que levantarse con calma también ayuda y no reprimir este deseo, ¿no? Y luego hay otras situaciones también que pueden generar el estreñimiento, pues como decías antes, el hecho de personas con edad avanzada, luego también situaciones de nerviosismo o estrés, o el embarazo, cambios puntuales también de las costumbres, pues cuando hacemos un viaje, ya no solo porque estoy fuera de casa, sino porque cambio alimentación, cambio tipo de hidratación, cambio el ejercicio que hago diario, o cuando cambio simplemente el horario, paso de estar levantándome todos los días a las 7 de la mañana a estar a las 10 de la mañana. Por eso lo más importante no es pensar en tomarme un laxante o un remedio, que estamos viendo mucho, Leila y lo hablamos a veces, ¿no? Que queremos que todo se nos solucione con una pastilla rápida, ¿no? Y se nos olvida pues los consejos básicos de la vida saludable. De higiene y de dieta, ¿no? Cuéntanos un poquito estos consejos. Pues uno de los primeros, llevar una alimentación equilibrada, una alimentación que esté basada en la dieta mediterránea, que tanto recomendamos en este programa, que es rica en vegetales, rica en fruta, en legumbres y el aceite de oliva, porque también va a ayudar a esas defecaciones. El realizar el ejercicio físico diario. Un poquito de ejercicio va a ayudar a que se muevan esos intestinos y que a posteriori pues, pueda hacer las deposiciones con más facilidad. El beber mucho líquido, más de 1,5 litros al día, si es posible. No hay que llegar a 20 litros, pero entre 1,5 litros, 2,5, incluso hay gente que puede beber 3 litros, pues va a ayudar también a que las heces sean más líquidas, más acuosas y que permitan mejor esa defecación. El comer en horarios regulares. Esto pasa lo mismo que el poder sentarse al baño. Pues con la vida que llevamos hay veces que dices, tengo que ir a por los niños, tengo que ir a no sé qué, pues uno se ajetrea en el comida y no tiene ese horario regular que le va a permitir masticar tranquilamente, comer con calma, no estar tomando más gas porque estoy comiendo rápido, engullendo prácticamente, y va a impedir ese buen tránsito intestinal. Esto que dices de comer tranquilamente iría a favor, por ejemplo, de una fruta, lo hemos hablado en el programa de la obesidad, pero que la fruta sea entera, no en zumo, porque al final pierdes todo. Bueno, si es triturada no pasa nada, pero por ejemplo un zumo de naranja no es lo mismo que una naranja entera, porque la naranja entera te llevas toda la piel y toda la fibra que tiene. Pues eso, comer la fibra entera, no todo pasado licuado, por mix. Exacto. Luego también educar el intestino en esos horarios parecidos sin reprimir la necesidad de evacuación e intentando habituar a ir a la misma hora para poder ir con tiempo, sin prisas, teniendo ese momento de calma en el baño. Y luego decíamos antes, evitar los laxantes irritantes. El usar repetidamente los laxantes va a conducir a unas alteraciones intestinales y puede dar lugar a un hábito intestinal anormal y dar lugar a ese estreñimiento. Con lo cual, empezamos primero con los hábitos de vida saludable, con la alimentación, con el ejercicio, y al final ya, cuando se necesita, se van a usar ese tipo de medicamentos, pero de primeras, tanto uso de esos medicamentos puede ser de hecho contraproducente. Vale, pues es verdad que decías
Podemos incluso estimular el peristaltismo con cambios, decías, con el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, hacer abdominales, pero vale caminar. Claro, la gente mayor que no se mueve tanto tiene mucho más problema con esto. También puede facilitar un poquito los masajes abdominales. Hay gente que sobre todo no se puede mover. Si tenemos a alguien encamado, pues le podemos masajear la tripa. Y luego cambios de temperatura con un poquito de agua fría y caliente también puede estimular el movimiento de los intestinos, que se llama el peristaltismo, pues con estos cambios de temperatura. Pero bueno, a veces lo que te digo, hacer un poquito de abdominales o algo así podría valer. Y luego es muy bueno tomar fibra, tanto soluble como por ejemplo la manzana, la parte de dentro de la manzana, como también insoluble, ¿no? Pieles de frutas, las pieles de las legumbres, que eso luego va a facilitar pues evacuar cereales integrales, toda la comida integral, el arroz integral, evitar los alimentos que sean muy astringentes como el arroz normal, el plátano. De las bebidas, el té es el que peor va porque es astringente. Sí. Y luego, en cambio, el asegurar un mínimo de 3 cucharadas de aceite al día es un lubricante intestinal y va a estimular esa secreción de bilis que también tiene un efecto laxante. Por eso es lo que decimos siempre de la dieta mediterránea. De alimentos que sean ricos en fibra, porque a lo mejor los que nos oyen tampoco saben muy bien, vamos a mencionar los que tienen más fibra, que es verdad que algunos me sorprenden, ¿no? Por ejemplo, el brócoli o la coliflor, pues tienen bastante fibra. Yo pensaba que quizá el brócoli no tenía tanta. Pues alcachofas, por supuesto, puerro, espárragos. Los espárragos van muy bien. Los espárragos son estupendos, la berenjena también, setas y champiñones también pueden ayudar en ese alto contenido. Todas las verduras de hoja, las coles, por supuesto. Luego también están, por supuesto, las legumbres, lentejas, garbanzos, judías blancas, judías pintas, los guisantes. Pero también tiene fibra el pan y la pasta integrales. De los frutos rojos también tienen bastante fibra, las fresas, la manzana y la pera con piel, los albaricoques, las ciruelas, la naranja entera, la mandarina, el kiwi y la papaya. Las semillas de lino o de chía también tienen mucha fibra. Es bueno, por ejemplo, la chía, hidratarla antes de tomarla. Un ratito antes se pone pues con la leche o con el yogur para que se hidrate, se hinche. Y eso facilita mucho más. Y luego dentro de los frutos secos, sobre todo las almendras y las avellanas, más que otros como los anacardos o las pipas de girasol o de calabaza. Hay otras verduras que tienen menos fibra, pero que también están muy bien. Los espárragos hemos dicho que eran los verdes mejor, pero también los espárragos blancos, aunque tienen un poquito menos, también van muy bien. Luego, pues si hay que comer pan, pues estos de panes multicereales, avena, muesli, el boniato, la quinoa, la batata. También los melocotones, higos, cerezas, piñas. El plátano tiene menos fibra y por eso se manda también más en las dietas más astringentes. Y luego pues el sésamo también puede usarse para aliñar, por ejemplo, ensaladas o pues el salmón, el pescado. Está muy rico. Riquísimo. Y pues ya tienen menos fibra, por supuesto, los panes blancos, los arroces ya refinados. La patata tiene fibra, es verdad que tiene fibra, pero no es tan abundante la cantidad como otras verduras, otros hidratos de carbono. Y si te parece, pues nos metemos un poquito con el estreñimiento crónico en personas mayores, que son nuestros favoritos, los ancianos, y que seguramente muchos de los que están oyendo el programa pues pueden tener que cuidar a gente mayor. O es incluso gente mayor ya, que mayores de 60 años, 65, es más habitual el estreñimiento. Y más también, obviamente, en pacientes institucionalizados. Es cierto que la prevalencia entre un 30 y un 40% de pacientes mayores de 65 años van a tener ese estreñimiento. Pero a pesar de su frecuencia, no se realiza bien, no se estima bien su impacto clínico, y es que el estreñimiento en estas personas, igual que en todos, se va a asociar a malestar general, a un deterioro propio funcionalmente, pueden tener también más caídas, incluso delirio, desnutrición, y en muchos casos se recurre a mucho más medicamento, a más polifarmacia, a una pérdida de autonomía y a un deterioro completo de la persona. Entonces, el envejecimiento es verdad que condiciona una disminución de esa motilidad intestinal, de ese peristaltismo. Hay un reflejo rectoanal más débil. El reflejo rectoanal es que cuando hay contenido en la parte final del colon, allá donde ya va a salir,
pues claro, si ese reflejo no se siente, pues no se va al baño, no se produce el esfuerzo defecatorio y no sale, y se produce ahí pues un acúmulo. Un fecaloma que llamamos. Exacto. Y entonces también, pues muchas veces estas personas mayores van a reducir su actividad física pues por los dolores en las piernas, por las dificultades de movilidad, entonces van a tener menor facilidad para ir al baño, y también tienen muchos fármacos en ciertas ocasiones con ese potencial constipante, tipo los opiáceos para ese control del dolor, algunos antidepresivos o calcioantagonistas que sirven a veces para el control de la tensión, o los suplementos de hierro que también influyen. Eso, también hablamos muchas veces, somos muy pesadas, pero es que es verdad que la polifarmacia, claro, medicamos para una cosa, pero muchas veces tiene efectos secundarios en otra, que también es importante. Por ejemplo, los anticolinérgicos. Muchos se utilizan para la incontinencia de orina, ¿no? Estos pacientes, muchos se les escapa el pis, pero tienen muchos efectos secundarios. Entre ellos, puede producir incluso retención de orina, pero también retención de heces. No tienen ese movimiento intestinal y no tienen esa defecación. Es muy importante pensar, hay que darse cuenta de que estos pacientes, muchos, tienen deterioro cognitivo también y no sienten los reflejos o no los manifiestan. Por ejemplo, a lo mejor están incómodos y se quejan de una forma completamente inespecífica, ¿no? Hay queja, hay llanto, Eso no sirve para decir dónde duele mucho. Claro, hay que explorarles porque hay que tocarle la tripa y, por supuesto, hay que escultar el corazón, el pulmón, mirarle las piernas para ver si hay algo, porque muchas veces en la propia palpación abdominal podemos notar ese reflejo de dolor, incluso esas heces que se pueden notar también voluminosas. Incluso las heces, claro que sí. Y luego pensar esto, que como tienen también los reflejos de la sed se van perdiendo, pues hay que no empapuzarles a beber agua, pero tener cuidado de que estén bien hidratados, porque comen menos, comen todo más pasado. Incluso a lo mejor muchos comen complejos proteicos, batidos que tienen para su desnutrición, que también muchos son astringentes, les produce más estreñimiento, porque claro, les aportan proteína pero no tienen fibra, eso les quita el hambre de otras cosas, que también hay que revisar bien esos complejos que tienen de batidos para ver que sean ricos en fibra, si se puede... Claro, tener la botellita al lado para insistir en esa ingesta hídrica. Sí, tampoco volverse loco, que no, algunos cuidadores es verdad que están todo el rato regañando. Bueno, pobres, hay que acordarse de que ellos no tienen sed, posiblemente no se acuerden, pero bueno, que estar un poco pendientes de que a lo largo del día también cuidar un poco qué es lo que han bebido y tener en cuenta que las quejas que tienen, inespecíficas a veces, pueden ser por dolor intestinal. ¿Qué pasa? Que muchos se toman para el dolor pues un opiáceo que estreñe. Pues tramadol o tapentadol o así. Eso, o tienen fentanilo para sus dolores crónicos por la artrosis, etcétera, parches, o toman algo de morfina incluso. Entonces, en estos pacientes que se les va a poner algún tipo de estos analgésicos, siempre con laxante. Sí. Ahora íbamos a hablar también luego de los fármacos, pero bueno, que hay que tener un poco esa previsión, porque posiblemente se estreñan. ¿Cuándo decimos que tienen estos pacientes estreñimiento? Porque puede haber momentos puntuales de estreñimiento, pero cuando llevan al menos 3 meses con esta persistencia de evacuaciones infrecuentes o difíciles, podemos considerar que hay que tratar, siempre hay que tratar, ¿vale? Y ese es el estreñimiento crónico que llamamos. Claro, está el estreñimiento funcional, el primario, que no hay una enfermedad básica, una enfermedad base, no hay una alteración metabólica que lo justifique, y el estreñimiento secundario, que es cuando están esas alteraciones metabólicas o neurológicas, digestivas o medicamentosas. Entonces, en función de ciertos criterios, vamos a establecer si ese paciente cumple esos criterios de estreñimiento. Los criterios son, al menos tiene que cumplir 2, y es que haga un esfuerzo excesivo para la deposición, que las heces salgan duras o fragmentadas, la sensación de evacuación incompleta, que parece que no he terminado de vaciar, la sensación de obstrucción o de bloqueo anorrectal en esa fase final, maniobras digitales para facilitar la evacuación, es decir, tener que introducir el dedo para ayudar a que salga esas heces. Sí, a veces nosotros, consulta típica de domicilio de paciente anciano inmovilizado, es que tengamos que ir a evacuar, ayudar a evacuar. Y luego menos de 3 deposiciones espontáneas por semana, ¿no? Entonces, cuando se cumplen esas condiciones, pues
puede también haber un síndrome intestino irritable con el estreñimiento, que es que hay deposición, aunque hay raramente deposiciones diarreicas sin uso de laxantes. Una cosa que pasa a veces también es que se producen de vez en cuando deposiciones líquidas como acuosas, que es por rebosamiento, digamos. Sí. O sea, hay tanta tapón duro que es que alrededor se produce como una sobre todo es porque las heces van a recoger principalmente la cantidad de agua, se recoge en la fase final. Entonces, al inicio del colon hay mucha más hidratación de esas heces, no es que estén más hidratadas, sino que están, pues eso, más acuosas en la parte inicial, donde se van recogiendo los nutrientes que no se tienen que evacuar, ¿no? Entonces, por eso en la fase final van a llegar más duras. Pero si se ha producido ese tapón, además de esas características inflamatorias que liberan un poquito de líquido para intentar evacuarlo, llegan lo que son los restos de más arriba que salen por ese rebosamiento. O sea, pues hay una piedra, intentamos echar agua por encima, pues el agua rebosa y sale por abajo. Eso es. Entonces, ¿qué es muy importante? Bueno, pues que el médico de familia o el geriatra si está en una residencia, por ejemplo, pues identifique la causa predominante, descarte signos de alarma, por supuesto que no haya una obstrucción intestinal, que pueda haber un efecto de masa, bueno, también por un tumor, evidentemente, y que aplique un manejo escalonado, priorizando la educación, como hemos dicho, la dieta, también el uso racional de laxantes y evitar tanto la iatrogenia, que es el mal uso de fármacos que pueden producir este estreñimiento, como la infravaloración de síntomas que pueden enmascarar algo peor, como un tumor o un trastorno neurológico. Porque como también hemos hablado, y hemos hablado del Parkinson, por ejemplo, en este programa, la esclerosis múltiple, hay enfermedades neurológicas que producen estreñimiento. Tanto por la propia enfermedad, porque se dañan las neuronas y también el intestino está invadido de neuronas, de otro tipo de neuronas diferentes a lo mejor a las que producen la vista, el oído, el tacto, pero son neuronas que mueven esos intestinos, que sienten cuando hay deposición y mandan ese reflejo para hacer la deposición. Estamos así de bien hechos. Entonces estas neuronas alteradas también por la propia enfermedad, Parkinson, etcétera, envejecimiento, pues no dan esos síntomas. Entonces hay que buscar estos trastornos. ¿Qué pasa? Que además, por ejemplo, el Parkinson, y luego lo vamos a ver, medicación como la levodopa que se utiliza para el tratamiento también genera estreñimiento. Produce estreñimiento. Es decir, que esos factores de riesgo más relevantes para tenerlo son pues esa inmovilidad, esa polifarmacia que insistimos bastante, y los hábitos dietéticos pobres en fibra y la disminución de ingesta hídrica y de ejercicio. Vamos a hacer un descansito estamos en Navidad, aunque bueno, pues este tema no es muy navideño, pero voy a traer una canción que bueno, he traído alguna otra Navidad, pero es que me encanta porque es de un amigo mío sacerdote, Uge, y es Brilla en el cielo una estrella, que es una locura. Luce en el cielo una estrella y alumbra radiante la escena, más bella que nadie pudo soñar. Luce en el cielo una estrella y alumbra con toda su fuerza para que los hombres puedan contemplar un pesebre hecho trono, un Dios hecho niño, una virgen que es madre, una noche hecha brillo, la palabra hecha carne, la carne pan vivo, el hijo hecho esclavo, el esclavo hecho hijo. Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Hoy estoy acompañada, soy Alicia Lois, médico de familia, y me acompaña en el micrófono Leila Hernández, también médico de familia igual que yo. Y estamos hablando del estreñimiento, sobre todo el estreñimiento ya en los ancianos, que es el un poquito más difícil manejo, pues por estos factores que decíamos de la inmovilización, muchas veces las enfermedades neurológicas, demencia, etcétera. Y hemos hablado, bueno, de varias cosas
que se pueden hacer para paliar un poquito estos síntomas, ¿no? Vamos a ver ahora con más detalle, pues qué fármacos a lo mejor hay que revisar y que no se tenga miedo a que el médico de familia o el geriatra de la residencia los tenga que retirar o lo pueda cambiar por otro, porque muchas veces para arreglar un problema ponemos otro, ¿no? Como es el caso del estreñimiento. Lo hemos mencionado por encima, pero por incidir, es verdad que hay pacientes que toman opiáceos como el tramadol o la morfina, la codeína, que no pueden prescindir de eso porque si no tendrían muchísimo dolor. Bueno, pues en estos casos o bajar la dosis o buscar el que sea menos constipante. Se dice constipante, se llama constipación al estreñimiento. Luego, anticolinérgicos, que como hemos dicho, esto es muy importante. Cuando el médico le quite al paciente un medicamento, por ejemplo, para la incontinencia urinaria, sobre todo cuando un paciente ya lleva pañal, porque de todas formas se le escapa, pues que tenga en cuenta que no es por no darle cosas, es porque es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si ya tiene pañal, casi es mejor quitarle ese medicamento que le pueda producir más problemas. También antidepresivos tricíclicos, por ejemplo la mitriptilina, que la hemos usado mucho para muchas cosas, a lo mejor a lo largo de la vida, por ejemplo para migrañas crónicas, ¿no? Cefaleas, dolores neurálgicos, incluso para la propia depresión, la fibromialgia que hablábamos en el último programa, es uno de los medicamentos que usamos más para esos dolores crónicos. Cuando llega a cierta edad es a lo mejor conveniente. Hay que reducirlo o quitarlo porque puede producir más estreñimiento. Eso es uno de los fármacos que llamamos inapropiado en ancianos. También algunos suplementos de hierro y de calcio. Claro, hay pacientes que con esta edad toman poco calcio, toman poca leche, necesitan para prevenir la osteoporosis. Bueno, pues es verdad que muchos de ellos se los quitan incluso antes porque saben que les estriñe. O necesitan el hierro por problemas de anemia, de falta de temas de sangre, y el hierro ya de por sí, el propio medicamento, va a hacer que las heces sean más oscuras, más negras, verdosas, que salgan un poquito más duras. Entonces pueden mascar un poquito más el estreñimiento. Se tolera a veces un poquillo peor, pero es que es cierto que lo puede generar más. Sí, buscar el hierro que le vaya mejor. Y también los diuréticos tiacídicos, la famosa hidroclorotiacida, que muchos medicamentos para la tensión lo incluyen, o bien solo acompañado con otros, pues es uno de los fármacos que también un poquito puede dar estreñimiento. Y luego, si te parece, hablamos de las enfermedades asociadas también hemos mencionado por encima el Parkinson, importantísimo. Muchos de nuestros abuelitos tienen Parkinson y además tienen medicamentos para el Parkinson. Muchos han sufrido algún accidente cerebrovascular. Un ictus, como decimos, que precisamente pues también puede hacer alteraciones de ciertos reflejos. Claro, que alteren pues el reflejo de la defecación. También neuropatías, como la diabética, súper frecuente. La diabetes, también hemos hablado de ella, la diabetes afecta no solamente que el azúcar esté alto en sangre, es que ese azúcar daña nervios, vasos, riñón, cerebro. La esclerosis múltiple, que también dedicamos un programa a ello, al estar los nervios sin esa transmisión adecuada, pues como no pasa bien esa información nerviosa, tampoco pasa bien para poder realizar las deposiciones. Revisar la tiroides, porque el hipotiroidismo es una de las causas de estreñimiento. Un paciente que no era estreñido y de repente lo empieza a ser, además como ya hemos hablado del programa de hipotiroidismo, hemos hecho muchos programas, Leila, pues hay una pérdida de apetito y aún así el paciente engorda, siente más frío. Hay un enlentecimiento del metabolismo, entonces también enlentece esa digestión de los alimentos. Bueno, eso es tan fácil como hacer una TSH, que es una analítica de sangre, y se ve. Normalmente eso en nuestros ancianos también se lo revisamos. El exceso de calcio, una hipercalcemia, producida por muchas causas, a veces por un problema de la paratiroides, etcétera, pues puede producir también esto. La hipopotasemia, que es cuando hay una pérdida de potasio, en muchas ocasiones, pues por los diuréticos, como decíamos antes, o también por vómitos o una diarrea crónica, se pierde ese potasio y a posteriori se hace el estreñimiento. Y por supuestísimo las tumores, causas digestivas. Las neoplasias, ¿no? Que el cáncer de colon, que haga pues un efecto de masa que produce el estreñimiento. Es verdad que en los ancianos, pues hay que descartar y paliar la molestia que puede dar la neoplasia, pero muchas veces a ciertas edades ya no estaría indicado hacer una búsqueda, entendedme aquí. Si un paciente tiene
casi 100 años. Yo lo he visto, 102 años, de pronto tiene un estreñimiento bastante importante. La sospecha más clara que se tuvo, y más que una prueba de imagen, se vio con un escáner, pues que había una masa a nivel rectal, pero claro... Con esa ya no se le puede meter en un quirófano porque no saldría de ahí. No saldría. Y hacer una colonoscopia... La colonoscopia tiene muchos riesgos también. O sea, lo decimos todo porque sí. Claro, son cosas que nos van pasando en la consulta. O sea, que le hagan a mi padre una sangre oculta en heces. Bueno, si es posible que salga positiva, como ya hablamos sí. en el programa de prevención del cáncer de colon, la sangre en las heces es una prueba que es muy sensible pero muy poco específica, o sea, tiene un valor predictivo negativo muy alto. Quiere decir esto, que cuando es negativa nos quedamos tranquilos, pero cuando es positiva puede ser por una hemorroide, puede ser por un divertículo. Puede ser una pequeña fisurita. Puede ser un pólipo benigno. Exacto. Claro, puede ser un cáncer. ¿Qué se hace? Que ante una prueba de heces positiva, en pacientes de una edad que se le pueda hacer, se le hace una colonoscopia, que es como la prueba, digamos, oro, ¿no? La prueba con la que nos vamos a quedar tranquilos. ¿Que es normal? Pues fenomenal. No era nada. Revisión en 3 años o en 5, en función de lo que se vea. Eso es. Si tiene un tumor, si es un paciente que es operable, evidentemente se va a ir. Pero hacerle una colonoscopia a un anciano con un riesgo, la colonoscopia es una prueba agresiva, o sea... Hay que hacer toda una preparación, que ya de por sí en esa preparación, al estar retirando nutrientes, pues también hay pérdidas de ciertos iones en algunas ocasiones, que también lo he visto en consulta. O sea, es una prueba que hay que hacerla cuando hay que hacerla. Claro. O sea, los que nos estén escuchando, que no tengan miedo de hacérsela cuando se la mandamos, porque hay que hacerla, porque el beneficio que vamos a sacar de detectar algo pronto es muy grande. Pero en un paciente con el que no vamos a hacer nada, nadie se le pone a hacer una prueba que es ya peligrosa, porque hay que tener en cuenta que para hacer la colonoscopia se le tiene que insuflar un poquito de aire para poder ver el colon. Nos estamos metiendo en un sitio cerrado. Entonces, la colonoscopia ya le insufla aire, con lo cual puede haber riesgo de perforación. Eso es. Hablamos sobre todo en gente muy mayor, ¿vale? Y esa perforación es un peligro. Entonces, si no nos vamos a hacer nada en consecuencia, no os preocupéis por la colonoscopia. Siempre decimos muchas veces, una prueba la voy a hacer si me va a cambiar el tratamiento. Es decir, si lo que voy a pedir a darte luego es un paracetamol porque no tengo otra situación, pues quizá no puedo hacerte una prueba excesivamente con sus riesgos, con sus peligros, cuando realmente la actitud va a ser la misma. Sí, yo creo que vamos a hacer otro programa de pruebas diagnósticas, cuando sí, cuando no, porque esto es un tema muy importante, sobre todo ahora que yo no paro de ver, pues eso, podcast y gente que dice, tú hazte una analítica, o te vienen los pacientes a la consulta, quiero hacerme una analítica de testosterona, de cortisol, que se han puesto ahora de moda, y de todo, y dices, bueno, ¿y qué vas a cambiar tú en consecuencia? Vida, ¿no? claro. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Si sale algo alto, algo bajo, lo que sea. Pero no mucho, o sea, que bueno, en fin, es que esto daría para hablar mucho rato. Mucho tiempo. Pero bueno, ¿cuándo se va a derivar al digestivo? Porque claro, hay veces el estreñimiento que en la consulta de primaria, aunque se va manejando de forma escalonada, hay ocasiones en las que necesitamos derivar al digestivo. Pues lógicamente, si hay unos signos de alarma del cáncer de colon, que como decíamos es inicio reciente del estreñimiento, una pérdida de peso involuntaria, la sangre en las heces, la prueba de prevención del colon positiva, una anemia, que de pronto hay una anemia de hierro sin causa, ahí se va a realizar esa sospecha de cáncer y se va a derivar a digestivo. Otra posibilidad de derivación también, cuando vemos una falta de respuesta al tratamiento. Después de 6 meses se ha intentado hacer un tratamiento y no se consigue, se puede derivar al digestivo. O cuando hay una sospecha de disfunción defecatoria o fecalomas recurrentes. El fecaloma es ese bloqueo que hay a nivel intestinal, en la zona final rectal, en la que se queda ahí y se tiene que evacuar, pues introduciendo dedo, mano para poder sacarlo, y obviamente también es molesto y doloroso. En esos casos a veces hay que también derivar a digestivo para que puedan hacer un estudio un poco más, pues eso, con alguna prueba que se haga necesaria. Vamos un poquito con el tratamiento, por dar unas pinceladas de medicación y de medidas de higiene. Medidas no farmacológicas, como hemos dicho, beber entre 1,5 litros y 2 al día, si no está contraindicado beber tanto, porque a lo mejor hay un paciente que tenga insuficiencia cardíaca congestiva y no deba beber tanto, hay un poquito de restricción de la ingesta hídrica, pero si no está contraindicado, 1,5 litros y 2 está bien. Consumir fibra dietética progresiva, preferiblemente soluble.
Luego, la rutina defecatoria, como hemos dicho, idealmente 30 minutos después del desayuno, aprovechando los reflejos gastrocólico y ortocólico. Es posible que venga bien usar un taburete para elevar las rodillas y adoptar una postura más fisiológica, como de 90 grados, o sea, que no estén las piernas tan caídas desde la situación del inodoro. Y luego ejercicio o movilización diaria, o sea, en encamados, por ejemplo, hay que hacer fisioterapia abdominal o masaje del colon suave. Esto yo me recuerdo cuando se tienen a los niños pequeños, a los bebés, lógicamente el bebé no va a salir a caminar, o sea, Claro. todavía no camina, pero si se le Masaje a la cogen las tripita piernas, con la le masaje crema. la tripilla y eso ayuda también a que expulse los gases, porque si no los bebés también lo mismo, lloran porque están con ese dolor del De gas los que está ahí. cólicos, claro. El masaje después del baño, fantástico. Luego, muchos pacientes dirán, pues yo es que uso Plantago Bata, ¿no? Que es un formador de masa. Si no hay tránsito muy lento ni encamamiento, sí se puede utilizar el Plantago, que son unos sobres de una solución de una fibra que además no se absorbe, no tiene ningún tipo de absorción, tal cual entra, sale, como digo yo. Y esto evita hace que se forme más deposición. Se tiene que tomar con un vaso de agua y, si puede ser, luego tomar otro vaso de agua a continuación para que esa fibra crezca mucho. Esto no se puede dar en pacientes con tránsito muy lento, o sea, que muy encamados o con riesgo de impactación. En esto sí que utilizaremos los otros que nos dice Leila. Los laxantes osmóticos, que son los que llamamos el macrogrol, la lactulosa o el lactitol. El lactitol tiene mejor tolerancia, de hecho, que la lactulosa. Sí, no decimos marcas, pero si os fijáis en los que tengáis en casa, hay muchas, ¿vale? Sí. Entonces, debajo siempre aparece el nombre eso, del principio activo, que es lo que comentamos siempre. Justo. Debajo de la marca hay muchas. Podréis ver que normalmente pone macrogol. Si estáis usando un jarabe, un líquido, posiblemente sea la lactulosa. Es verdad que esta tiene un poquito más de azúcar y Sí. hay que tener cuidado en los diabéticos. Y eso es cierto que en pacientes mayores pues también a veces se asocia a la diabetes, con lo cual se da un poquillo menos. En este sería mejor el lactitiol, pero el macrogol se usa muchísimo Sí. y se pueden usar 1, 2 sobres al día o incluso más. El macrogol es lo que se utiliza, para que os hagáis una idea, en la limpieza preparación. intestinal, es uno de ellos, de la limpieza intestinal para hacer una colonoscopia, usando 16 sobres en 2 días. O sea que 8 sobres un día, 8 Sí. sobres otro. Con lo cual, si tenemos que hacer una los 16 en el sobres mismo día, que es perdona. cada, Sí. en 6 horas. Repartido, esa es. O sea, 16 sobres en un solo día. En una impactación fecal no nos vamos a tomar 16 sobres, pero se toman 6 sobres dentro de 1 litro de agua y también ayuda para evacuar. podría hacerse sin problema. O sea, que cuando os decimos, es que lo digo porque es que esta misma semana me pasó, pero ¿se puede tomar todos los días un sobre? No, es que lo hemos retirado. Claro, lo hemos retirado y se vuelve Sí. a estreñir. Se puede tomar todos los días, no pasa nada. Es verdad que son fármacos que no están financiados por la Seguridad Social, pero bueno, no son caros y merece la pena el esfuerzo. Y sobre todo que ayuda a esa mejoría en la calidad de vida, en no sentirse todo el rato lleno y con molestias abdominales. Lo que van a hacer es coger agua y ayudar a que se evacúe mejor. Eso es. Luego hay otros que no se deben usar de forma prolongada, como el bisacodilo y otras marcas, también la glicerina en supositorios, que eso también puede ayudar un poco a la lubricación. Por ejemplo, la glicerina va muy bien, bueno, si no molesta mucho, en problemas de reflejo final. Si el paciente no nota ese reflejo, o, por ejemplo, en hemorroides o fisuras anales, que el paciente tiene dolor, pues para que ayude a lubricar un poquito esa final de las heces, que son muy duras. Y luego, pues hay distintos tratamientos también de educación, de terapias ocupacionales, que decimos el biofeedback, que es que se le enseña al paciente a coordinar el esfuerzo abdominal con la relajación del esfínter anal, para ayudar justamente a hacer la deposición por sí mismo. Cuando haya impactación fecal, hay que confirmarlo mediante un tacto rectal que haremos nosotros los médicos. Se prefiere evitar los enemas de fosfato magnesio. Vamos, esto solamente creo que hay una marca, el enema Casen. Hay que evitarlo de forma frecuente. De hecho, lo que se puede hacer es que, si se compra el enema, se puede repartir la dosis en una botellita de agua y diluir con agua, para que no lleve tanto fosfato ni magnesio, porque esto le iría mal a un anciano que lo puede absorber. Y luego también, pues de forma puntual, se pueden utilizar enemas pequeñitos como el Micralax o una perita de agua con agua, sin más, para ayudar desimpactar. Las peras de agua de evacuación, estas son de silicona y se venden en la farmacia.
se llenan con un poquito de agua o agua un poquito con una pizquita de jabón de mano, sin más, Sí. y se pueden utilizar también para desimpactación. Y bueno, pues Y luego siempre pues se necesita un seguimiento, como en todo, entonces cada 2-4 semanas vamos a ir revisando y se va a ir reduciendo progresivamente la dosis si se necesita o revisar también las medicaciones constipantes. Primeros auxilios. Pues me proponía Leila que habláramos del típico corte jamonero, porque ya hemos visto algunos estos días. Y bueno, es verdad que es una cosa bastante sencilla, pero que pasa. Lo primero de todo, prevenirlo. O sea, prevenirlo, ¿cómo? Pues controlando el cuchillo. Yo, por ejemplo, la calabaza, tan usada estos días, que es una verdura otoñal claramente, invernal. Tiene una piel muy dura, tiene mucho peligro de que ese corte, pues yo siempre para abajo, o sea, cortar con la tabla y hacia abajo para evitar cortes peligrosos. Y no cortar bajo los efectos del alcohol, que también es como, vamos a cortar un poquito más de jamón, que ya llevas unas cuantas copas de vino y lógicamente no controlas el cuchillo. Claro, muchas veces nos cortamos sin darnos cuenta porque hemos colocado los dedos pues, sin calcular y donde no debíamos, ¿no? Y como resultado, pues puede ir un corte más allá, o bien causamos una importante avería que conlleva llamar al 112 o bien pues acudir al centro de salud. Bueno, normalmente porque no paramos de sangrar, pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en casa con un corte? Bueno, pues la estrategia PAS, que lo hemos dicho con otros tipos de accidentes o golpes, etcétera, ¿no? La estrategia PAS es la estrategia para cualquier tipo de auxilio. Proteger, alertar y socorrer para cualquier situación. Primero, protejo, pues eso, lo que conlleva la situación. Si el cuchillo está aquí, lo retiro para no volver a cortarme, ¿no? La persona que se ha cortado, pues se tendrá que hacer la valoración cuando lo hacemos, si es posible, con guantes. Bueno, la persona que esté sentada, porque es verdad que ver la sangre a veces nos marea. Sí. Pero el que vaya a hacer la exploración, pues con las manos limpias, para tampoco causar una infección, o con guantes si se tiene a mano. Eso es. Luego, a la hora de alertar, bueno, pues solo hay que llamar a emergencias al 112 cuando la hemorragia tarda más de 10 minutos en parar. Recomendamos estar tranquilos porque la mayoría de las veces son cortes que podemos socorrer nosotros desde casa, ¿vale? Aunque sean muy escandalosos. Sobre todo porque es cierto que los dedos tienen tanta vascularización y obviamente el corte más habitual es en los dedos de la mano, pues sangra mucho y hay que estar un rato largo apretando. Y luego, para socorrer, este tercer paso del PAS, bueno, pues comprobar si se asocia a la herida una hemorragia y en ese caso lo más importante es controlar esa hemorragia. El tratamiento inicial es la presión directa sobre el lugar en el que sale la sangre, con una gasa, con un apósito y si no se tiene, pues con una servilleta de cocina, porque suele ser en la cocina, o un trapo, lo que se tenga. Pero vamos, si se tiene gasa o apósito, pues muchísimo mejor. La presión que hará, la presión hará que deje de salir la sangre, se corte la hemorragia. Si este primer apósito se empapa, no hay que cambiarlo para poner otro, porque la idea es que se genere un coágulo de sangre que se rompería al quitar ese apósito. Pero si durante 10 minutos vemos que sigue saliendo sangre, entonces sí que hay que llamar a emergencias o acudir a un centro sanitario. ¿Qué pasa con los cortes muchas veces? Bueno, a veces hay que dar puntos de, bueno, ya en el centro sanitario, sí, como ya eso ya lo haríamos nosotros, pues valoramos, por supuesto, si ha tocado tendones y en ese caso pues estaría bien valorarlo por un traumatólogo, como es la movilidad. Nosotros vamos a pedirle que mueva el dedo. Pero es verdad que a veces, aunque lo podamos arreglar en el centro de salud con unos puntitos de aproximación o incluso una sutura fácil, pues puede haber afectación de nervios. O sea, y de la sensibilidad. Claro, después, que ha pasado el tiempo, no es que se me queda dormido. Claro, es que con el corte no solamente se corta la piel tiene estructuras nerviosas, además del vaso que ya ha dejado de sangrar, pues que es fácil que luego quede un poquito de alteración de la sensibilidad, como un hormigueo. Igual que pasa a veces en cicatrices, o bien de operaciones o de otras heridas, pues que esas zonas de cicatrices a veces puedan estar un poquito más tirantes o con menos sensibilidad. Muchas gracias, Leila. Bueno, pues estamos en Navidad y hemos ya llegado aquí a esta parte del programa. Pero no se nos olvida que estamos en Navidad y que en este tiempo de Navidad, pues Radio María, que como sabéis, pues se sustenta con las aportaciones voluntarias y también con el voluntariado como nosotras de los programas, pero el sustento económico viene de los oyentes. Y el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, nos cuenta aquí pues un poquito el sentido de esta campaña de Navidad.
Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo, el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, magos, Simeón, Ana, y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres, que podemos cerrar nuestras puertas como hizo la posada de Belén o ir a su encuentro. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Les has contado a los demás que Cristo ha nacido también por ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizar esta llamada necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es, para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos Santa y feliz Navidad. Santa y feliz Navidad, esto es lo que os deseamos, y es verdad que el milagro de la radio de la Virgen, pues es posible también gracias al bolsillo de todos, ¿no? Que además nos hace a nosotros también muchísimo bien. ¿Cuántos gastos hacemos en estos días? Compras innecesarias. Bueno, pues de verdad que merece la pena dedicar el tiempo y el dinero en esta obra misionera que es la radio de la Virgen, que verdaderamente es un milagro, porque bueno, que nosotros estemos aquí es un milagro, pues que es un gozo también, ¿no? Pues ser generosos es una alegría, y también sabiendo que esto pueda llegar a tanta gente, que se pueda encontrar con el Señor, que al final es lo más importante de nuestra vida. Nos va a cerrar, como siempre, uno de los niños, siempre que podemos. Hoy nos manda su felicitación y también su oración María, que nos manda su pequeña oración. Jesús, te quiero dar gracias por tu amor, por el regalo de poder conocerte, por la fe, por mi familia, por la familia de la Iglesia, por las monjas, por los sacerdotes, por el Papa. Y te quiero pedir especialmente por los enfermos, por los pobres, por los que más te necesitan, por los que están solos y por los que no te conocen, para que esta Navidad nazcas en sus corazones y los llenes de tu amor y de tu alegría. Jesús, te quiero, muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad María, que además este año hizo su primera comunión y le pidió de regalo un viaje a Roma para ir a ver al Papa y ganar el jubileo. Y hoy 29 volvía. Así que esperamos que hayas ganado el jubileo muy bien y que hayas disfrutado del Papa y de Roma, María. Feliz Navidad a ti también, a tu familia. Muchas gracias por tu oración. Y hasta aquí, queridos oyentes, pues el programa de hoy. Hemos hablado en este programa de Para que tengan vida del estreñimiento y también de qué hacer ante un corte con un cuchillo, normalmente en la mano. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas, sus sugerencias, su felicitación de Navidad también, por supuesto, todo lo leemos, al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es, y escuchar nuestros programas, este y los anteriores, que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, así como en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy me ha acompañado, como decía, Leila Hernández, médico de familia. Sí. Muchas gracias por venir. Leila, feliz Navidad, disfruta de lo que nos queda este tiempo tan bonito de Navidad. Un placer, como siempre, y casi feliz año. Feliz año, eso es. Muchas gracias a José Luis Lois, como siempre en el sonido. Muchas gracias, José Luis, papi, gracias. Que Dios te lo pague siempre, y por supuesto gracias a todo el equipo de Radio María y a nuestros oyentes, sin los cuales esto no tendría sentido. Nos lo volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 2 semanas, el lunes a las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias, después de la hora intermedia. Feliz Navidad y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.